Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Bueno, muy buenos días para todos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo en este primer día de la semana. Les enviamos a todos un saludo cordial. Estamos en este programa de las primicias del día, hoy domingo, esperando en el Señor que todo el mundo se encuentre bien, que todos los que nos están viendo en este momento pues puedan unirse a nosotros y escuchar un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Así que una cordial bienvenida también aquí para los que me acompañan en esta oportunidad. Hola Juanfe, ¿cómo vas? Hola hermano, Dios lo bendiga. Bienvenido a este espacio. Hola Juliana, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Bueno, excelente. Y Nata, ¿cómo vas? Mano, buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Ahí vamos. Bueno, para todos entonces vamos a tener aquí una discusión bastante interesante el día de hoy, pero antes de eso vamos a iniciar con algunos anuncios que les tenemos de los diferentes espacios que celebramos aquí como Iglesia del Señor en Manizales. Así que nuestro hermano Juan Felipe va a estar aquí comunicándonos cada uno de estos espacios para que así cada uno de ustedes se entere y pueda participar junto a nosotros aquí desde el local de reunión de la Iglesia del Señor en Manizales, en la calle 26, número 2218, local número 2. Dale, Juanfe, entonces, ¿cuáles son los espacios que tenemos? Los espacios que tenemos... ¿Sí tienes el micrófono ahí encendido? ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Dale, acércate entonces un poquito ahí para que te escuchen. Los anuncios de esta mañana son los siguientes. Las reuniones en semana, los miércoles a las 7 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. También tenemos las clases de matrimonio los viernes a las 7 de la noche y la clase de jóvenes los sábados a las 9 de la mañana. Tenemos también la visita de nuestro hermano Wayne Galloway desde el martes 29 de febrero hasta el martes 28 de febrero. Si quiere más información, visite Facebook Iglesia de Cristo Manizales. Así es. Bueno, esos son los anuncios que tenemos, los espacios que vamos a estar desarrollando. Nata, por aquí vamos a tener a nuestro hermano Wayne Galloway, nos va a estar acompañando y rogamos pues a Dios que sea de gran ayuda en este material que el hermano nos trae para edificarnos a nosotros como Iglesia del Señor. Un gran amigo nuestro aquí en Manizales. Sí, señor. Muy preocupado por la obra y pues esperamos en el Señor poder disfrutar de su compañía, disfrutar de su comunión, disfrutar de las enseñanzas que Él viene a traernos aquí a la Iglesia del Señor en Manizales. Bueno, y como Juan Felipe lo mencionaba, pues tenemos diferentes espacios, la clase de matrimonios, la clase de los jóvenes a las 9 de la mañana, también la transmisión de los jóvenes que estamos llevando a cabo el día sábado a las 10:30 de la mañana, y esto con el propósito de que muchos jóvenes puedan, a la luz de la Biblia, responder diferentes cuestiones, diferentes asuntos, diferentes preguntas, y de hecho algo interesante, lanzamos un reto curioso, en el cual vamos a estar compartiendo el Evangelio con compañeros, amigos de la universidad, del colegio, de la escuela, bueno, donde quiera que los jóvenes estén interactuando, pues que puedan estar allí también compartiendo el mensaje de las Sagradas Escrituras.
Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta mañana a la discusión, un tema bastante interesante, bastante espinoso como nos gusta, ¿cierto? Claro, haciendo arder el mundo, hermano. ¿Cómo es? Esa es la idea, vamos a estar interactuando en cada uno de esos puntos y pues vamos a tener aquí la perspectiva femenina, también desde los jóvenes y de mi persona, por supuesto, que vamos a estar viendo esta lección tan necesaria dentro del pueblo de Dios. Antes quiero invitarlos a todos para que se unan a nosotros ahora en el culto de adoración que vamos a tener a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, nuestra reunión como Iglesia del Señor. Queremos invitar a todos nuestros hermanos para que se acerquen aquí al local de reunión y juntos podamos adorar a nuestro Dios. Así que no se pierda ese maravilloso regalo, esa oportunidad que tenemos de poder unirnos como iglesia, de poder sentarnos a participar de la mesa del Señor, también traer algo delante de Dios de lo mucho que Él nos otorga. Me encantaba mucho un tema, Nata, y recuerdo mucho que platicábamos, incluso lo estoy hablando también con mi esposa, en estos días. El hermano Herman nos dio una enseñanza muy interesante. Ni la pobreza es excusa, ¿cierto?, para uno no dar gracias a Dios y para uno no traer algo delante de Dios. Así que todos están cordialmente invitados y esperamos en Dios que usted que nos está escuchando, que nos está viendo por medio de esta transmisión, que pueda unirse a nosotros y participar con nosotros en esta gran reunión que tenemos como Iglesia del Señor en el primer día de la semana. Bueno, Nata, ¿cuál es el título de nuestra lección el día de hoy? El título como tal, la masculinidad, ¿es qué? ¿Solamente física? Esta es una pregunta interesante, ¿cierto? Porque pensamos a veces que la masculinidad solamente se da porque sí, estamos hechos, como bien declara nuestra parte genética, hombres, ¿cierto? Y pensamos que eso ya, ahí termina todo, que ya eso es suficiente, que no tengo que desarrollar carácter, que no tengo que desarrollar una moralidad acorde, ¿cierto?, a esa función que Dios me ha otorgado. Y básicamente muchos hombres piensan que sí, soy hombre y ya, y estoy solamente para hacer esto, para mandar, ¿cierto?, para ser capataz. Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras qué es lo que en sí significa ese hombre delante de Dios, que en sí, o cuál es el significado que Dios le da a la masculinidad como tal. Entonces vamos a estar hablando acerca de esto y quisiera iniciar con ese pasaje de Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Juli, por favor, lo lees, que lo tienes ahí. Sí. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, ahora este versículo en sí está tratando de una situación bastante compleja dentro del pueblo de Israel. Había deterioro moral, había decadencia, y dice Dios que Él buscó entre ese pueblo, ¿cierto?, algún hombre que hiciese que hiciese ese vallado, que pusiese esa brecha delante de Dios. ¿A favor de quién? A favor de la tierra, para que Dios no la fuera a destruir. En resumidas cuentas, Juanfe, Nata, Juli, ¿qué hizo Dios? ¿Qué pregunta hizo? ¿Dónde están los hombres? Tremendo, ¿cierto? Y a veces es una pregunta que uno suele hacerse dentro de la Iglesia del Señor. ¿Dónde están los hombres? Y lo más triste fue que no lo encontró. Y lo más triste de todo fue que no lo encontró. Es lo que básicamente está diciendo nuestro Dios aquí, por medio de su palabra. Ahora, ¿qué tal si Dios hace esa pregunta hoy en día? ¿Sí? ¿Dónde están los hombres? ¿Va a encontrar alguno? ¿Sí? ¿Va a empezar a mirar Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia, y va a encontrar algún hombre? Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque es un llamado a la acción. Dejar de estar en la inacción a la acción. O sea, pasar a la acción, ¿cierto? Nosotros como hombres tenemos una responsabilidad fuerte, amplia delante del Señor, y estamos llamados a obrar. Ahora, las mujeres tienden a sufrir por esto, ¿cierto? Cuando un hombre es demasiado inactivo, cuando un hombre vive muy pausado en su vida, esto frustra, ¿cierto? Frustra en parte a una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en la Escritura está mandada a admirar a su esposo, ¿sí? A ver en él un ejemplo a seguir. Pero pregunta a Dios, ¿dónde están los hombres? Entonces, Dios depende, ¿cierto?, en este sentido, con relación a la obra, al trabajo que hay que hacer dentro de la iglesia del Señor. Dios encarga a estos hombres, ¿sí? Y Dios espera a hombres ¿cómo? Dios espera a hombres comprometidos, Dios espera hombres responsables
que sean capaces de enseñar, ¿cierto?, a la membresía en el pueblo de Dios esa justicia y que sean dignos de ser representantes de Dios. Lamentablemente, frente a toda esta situación que vivimos hoy en día nosotros, vemos que hay hombres que buscan ser representantes de Él, pero lo hacen a su manera, siguiendo diversos pensamientos, diversos caminos, torciendo la voluntad del Señor, y al final no representan a Dios, solo se representan a sí mismos, representan sus propias necesidades, representan su egoísmo, representan su propio orgullo, ¿sí? Representan algo que Dios no nos envió a nosotros a representar. Entonces, Dios hace el trabajo por medio de cada uno de nosotros como hombres dentro de su iglesia, y depende de esa presencia de esos hombres comprometidos y responsables para mantener a esa sociedad justa y que sea o que haya una digna representación de parte de Dios. Bien, pues Anata, dale. Bueno, hay algo que me genera mucha curiosidad acerca de la narrativa en el Antiguo Testamento con respecto a los judíos, y se nombra mucho de hombres que van a la batalla, En efecto. hombres guerreros, un pasaje que me encanta, que siempre me ha encantado tenerlo en mente, es Josué 1:9, cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y obviamente eso es un llamamiento absolutamente a todos, y no sé qué tan correcto sea la manera en que pienso en este aspecto, pero en ocasiones parecía que las mujeres atendiéramos más a ese llamado que los mismos varones. Suena fuerte, pero es así. Sí, y no lo hago a tono de denigrar a los hombres, sino más bien es un ánimo, porque me gustaría ver más hombres involucrados en la obra y no tantas mujeres sedientas por ver un cambio. Ahora, yo lo llamaría no tanto de, bueno, somos un poquito ácidos al decir eso, ¿cierto? Pero es un llamado a la acción, ¿sí? Es un llamado a que el hombre se levante y haga valer esa posición que Dios le ha otorgado, ¿cierto? Esa responsabilidad tan grande que tenemos. Porque, por ejemplo, con mi esposa hemos discutido mucho acerca de eso. Solamente a veces en la iglesia de 47, 50 o 60 hombres que puede llegar a haber en una iglesia grande, ¿sí? Uno observa o ve solamente 2 o 3 comprometidos. Bueno, ¿y los demás? Ahora, no son todos allá parados en el púlpito, ¿cierto? Hay muchos papeles que cumplir, muchas cosas por hacer en la iglesia. Y se necesita ese liderazgo de parte de los hombres. En efecto, que haya hombres interactuando, que haya hombres interviniendo en todo este proceso y que pueda ocurrir ese desarrollo en la iglesia del Señor adecuado, ¿cierto? En ese orden adecuado, que es el hombre el responsable de capitanear como tal ese barco, pues obviamente con Cristo a la cabeza, que es en el cual nosotros tenemos que estar sometidos. Ahora, por ejemplo, en el caso de Juanfe está creciendo, ¿cierto? Entonces, esta siguiente generación tiene que establecer ese principio de cambio, ese punto de partida, comprender que todos los jóvenes hombres, ¿sí?, tienen que llevar sobre sus hombros esta gran responsabilidad de llevar una iglesia a nuestro Dios de forma adecuada. Bien lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículos 22 en adelante, cuando el apóstol Pablo pues está haciendo allí una analogía de la iglesia, ¿cierto?, para con el matrimonio. Y me gustaría que lo leyésemos en un segundito acá para que veamos algunas enseñanzas importantes. Lo primero de ellos, en el versículo 21 de Efesios 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debe de haber ¿qué? Debe de haber ese sometimiento, ¿cierto? Entonces, la principal cualidad que debe desarrollar un hombre de Dios es el de estar al servicio. El de estar al servicio de la iglesia del Señor. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de presentar una iglesia delante de Dios. ¿Cómo? Una iglesia purificada, una iglesia santa, ¿cierto? Con ese propósito. Y bien lo dice el versículo 27 claramente, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esa carencia de liderazgo en el pueblo de Dios, estamos nosotros observando el fracaso de ejercer o de dar respuesta a la pregunta que hace Dios: ¿dónde están los hombres? ¿Sí? Y esta es una pregunta bastante interesante, ¿sí? Bien, pues, Anata, dale. Bueno, me gusta mucho en todo el tema del liderazgo, y acá, pues en este caso de la masculinidad, pero bueno, lo voy a enfocar más hacia el lado del liderazgo en esta parte. Y es esa palabra sometimiento, porque es una palabra que por lo menos nosotras como mujeres escuchamos mucho. Y que no solamente la escuchamos mucho, sino que en ocasiones choca. En
En efecto. Pero cuando miramos más a fondo de lo que se trata el sometimiento de verdad que es algo hermoso. El sometimiento es algo hermoso cuando se lleva de la mano de acuerdo al diseño de Dios. Y es entender que no solamente las mujeres somos llamadas a ser sumisas, sino los varones también. Ahora los varones son llamados a ser sometidos a Cristo, a ser sometidos a Dios, porque inclusive Cristo mismo como hijo se sometió a su Padre en haber dado su vida por todos nosotros. Entonces creo que esto va de la mano con algo que dije anteriormente, y es: ¿quién soy yo para creer que yo soy más grande que Jesús y yo no me voy a someter? Y cuando nosotros nos ponemos a mirar esos ejemplos de liderazgo, un liderazgo bien llevado es aquel liderazgo que se sometía al servicio de los demás, a atender esas necesidades con objetividad. Pues es que de hecho incluso en algunas discusiones yo siempre he dicho, Dios desafía la jerarquía del hombre, ¿cierto? Vemos en nuestra sociedad, en las organizaciones, en el Estado mismo incluso, que hay hombres que están a la cabeza, que son capitanes, capataces, que tienden a dar órdenes, ¿cierto? Y que en ese orgullo o en esa idiosincrasia que desarrollan, ¿cierto? Nunca se ven como servidores para con el pueblo, servidores para con las organizaciones donde ellos administran. Ahora, Dios viene a la tierra, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos a Él con una toalla en la cintura, ¿cierto? Con un lebrillo preparado a lavarle los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. Y uno de ellos, incluso el apóstol Pedro, dice: bueno, Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies, ¿cierto? Porque había ese concepto o esa idea detrás de que él, siendo el rabino, ¿cierto? El rabí, el maestro de maestros, pues cómo iba a estar haciendo tal cosa. Y lo que dice el Señor Jesucristo, desafiando ese modelo, es, o mostrándonos a nosotros, es que el servicio es importante. Y que quiere ocupar una posición de estas, pues tiene que entender que está al servicio, que es el servidor de todos los demás. Bien puedan atarle. Y que algo que me llama mucho la atención, hermano, es que suena irónico, pero cuando nosotros miramos más a fondo el carácter de Cristo y cómo llevó su vida y nos enseñó las cosas, Cristo era un hombre muy poco ortodoxo. En efecto. Y eso suena algo irónico, ¿no? Pero de verdad que Cristo era muy poco ortodoxo, y algo que yo creo que todos nos deberíamos estarnos preguntando, y sobre todo los varones que tienen una posición de liderazgo, una posición tan importante, es: si yo voy a demandar que alguien más se someta a mí, ¿estaría yo dispuesto a someterme a alguien como yo? En efecto, esa pregunta es interesante. O sea, ¿cómo me vería yo siendo yo mi mismo jefe? Pues aquí enredando un poquito la piola. Sí, sí. Pero más o menos sería así, ¿cierto? O sea, ¿estaría yo dispuesto a obedecer a alguien así como yo? ¿Estaría yo dispuesto a estar bajo servicio de alguien así como yo? Entonces, si yo empiezo a evaluar, a entender que ciertas actitudes mías, cualidades o características propias mías, no soy yo capaz de tolerarlas, entonces retírelas, quítelas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está ejerciendo un mal liderazgo. Es lo que básicamente nosotros tenemos que comprender. Ahora, entendiendo un poco esto acerca de esa necesidad que tiene Dios en su iglesia de hombres comprometidos y responsables para lograr mantener esa sociedad justa y que sean dignos representantes de Él, quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Nos lo va a leer Juan Felipe, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Qué dice Juanfe? ¿Ya tienes ahí el micrófono encendido? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Dice versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire la demanda tan importante que nosotros tenemos aquí, en este contexto bíblico. Ser luz, ser sal de la tierra, ¿cierto? Ser un ejemplo a seguir, ser un ejemplo digno de imitar. Hay que recordar unas palabras que decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La fuente principal donde el hombre debe de seguir su ejemplo es Cristo. ¿Sí? Y todos nosotros replicadores de ese ejemplo, ¿cierto? Replicadores como tal de esa vida. Yo indiscutiblemente pienso todos los días y medito mucho en esto,
Y hay una gran necesidad dentro del pueblo de Dios de tener hombres de verdad, porque lamentablemente hoy Dios sigue haciendo la pregunta, ¿dónde están los hombres? Qué bueno fuera que una gran cantidad de ellos dijeran, heme aquí, Señor, cierto, aquí estoy, dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a vivir, a sufrir, a obrar conforme a tu pensamiento. Dale, Nata, bien. Hermano, algo que me pongo a observar mucho acerca del liderazgo de Cristo es que es un liderazgo que empodera. Y esto era algo que estábamos hablando la otra vez en Jóvenes Discutamos, que en respecto a este texto de nosotros ser la luz del mundo y la sal de la tierra, un cristiano no pasa desapercibido. En efecto. Y algo que me parece muy hermoso acerca del liderazgo de Cristo es que cuando nosotros lo vemos es esto mismo que dice el versículo, vemos sus buenas obras y esas buenas obras nosotros al verlos nos mueve a glorificar a Dios. Entonces si nosotros de verdad tomamos ese carácter de Cristo como nuestro, y sobre todo los varones dentro de la iglesia, es llevar a cabo un carácter de liderazgo tan genuino, tan honesto y tan de acuerdo al carácter de Cristo que mueve a los demás a imitarlo, que cuando veo a ese varón llevando ese liderazgo me mueve inclusive a la alabanza de Dios. Que nuestras acciones animen a los demás que están alrededor nuestro a buscar y aprender más de él, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos a alguien que admiramos. Por ejemplo, yo personalmente cuando aprendí a tocar guitarra, eso no fue algo que me salió de la noche a la mañana, fue después de ver tantos artistas que tocaban también la guitarra, que fue tan chévere ver ese talento que yo dije, yo quiero aprender a hacer lo mismo. En efecto, ahora hay una frase muy aferrada en nuestra sociedad que dice una sola golondrina no hace llover. Y a veces en las iglesias hay uno o si mucho dos buenos hombres, ¿cierto? Que trabajan fuertemente, que se dedican a la obra, que aman la iglesia del Señor. Pero a veces esto como que no pareciera suficiente para muchos hombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo le teme a la responsabilidad, todo el mundo le teme a sentirse responsable de la iglesia del Señor, y esto no debería de ser algo a lo cual nosotros temamos. Por el contrario, debería de ser algo a lo cual nosotros amemos día tras día. Dale bien, Pedro. Y hermano, en ese concepto de la responsabilidad hay algo que nosotros confundimos mucho, porque la responsabilidad de hecho es un privilegio. La responsabilidad es una bendición, porque el que no es responsable de algo se vuelve esclavo de ello. Así es. O sea, termina siendo esclavo del pecado, termina siendo esclavo de la indiferencia, termina siendo esclavo de la apatía, termina siendo esclavo de la propia frialdad que a veces cobijan a muchas iglesias dentro del pueblo de Dios. Entonces, la pregunta que nos hace Dios es, ¿dónde están los hombres? Y se las va a hacer a la iglesia del mañana, ¿cierto, Juanfe? Entonces, ¿dónde están los hombres? Dice el Señor, tanto en la iglesia presente como en la iglesia futura, ¿sí? Entonces tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios de llevar a cabo nuestra función, de llevar a cabo nuestra obra. Y obviamente las mujeres trabajando fuertemente, porque es que esto no es solamente un trabajo de los hombres. Cuando uno observa el ejemplo bíblico, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo iba con sus apóstoles, pero las mujeres iban hacia dónde, iban hacia adelante de ellos. Estaban preparando el camino, estaban anunciando que ya el rabí se estaba acercando, ¿cierto? Que ya el Señor Jesucristo estaba llegando con sus apóstoles, preparando el terreno, el camino, ¿cierto? Para poder hacer un trabajo efectivo del reino de Dios. Entonces, esto es algo que va mucho en sintonía, en armonía con todo lo que nosotros debemos de hacer. Me gusta mucho acá algo, pero dale, Juli, bien pueda. Algo importante ahí para tener en cuenta es cuando se dice ¿dónde están los hombres? ¿Cuáles son los hombres de verdad? Vemos muchos hogares mal, ¿cierto? Destruidos porque no hay varones que estén a la cabeza de sus hogares. Por eso los hijos o los jóvenes ahora también se están criando con esas deficiencias de liderazgo, porque si desde el hogar no se inculca y no se enseña eso, entonces claro, cuando ya van a llegar aquí a la iglesia a ser parte pues de la obra del Señor, no hay quien la haga. Y eso es un trabajo en conjunto, tanto del mujer, o sea, en el hogar, del esposo y la esposa, ¿cierto? Cómo están criando sus hijos, qué están viendo sus hijos en su hogar, en el hogar,
padres que realmente son líderes, ven la cabeza de su hogar como un buen líder, un padre imitador de Cristo, o no se está viendo eso. Entonces, por eso es importante también tener eso en cuenta. En efecto, sí, así es. Dale, Nata, bien pueda. Hermano, cuando estamos hablando de todo esto, yo creo que eso es como una espada de doble filo. Claro. Porque yo creo que en cuanto al rol de la masculinidad, obviamente los hombres tienen una responsabilidad grande, pero las mujeres también tenemos una responsabilidad grande en ayudarle a los varones a ganar esa clase de masculinidad. Porque es como en una pareja, va a ser difícil para el esposo de verdad tomar ese rol de ser ese varón que su esposa necesita si su esposa tampoco lo apoya. En efecto. O sea, tiene que haber de parte y parte. O sea, Ujú. es un trabajo, tiene que haber un trabajo ahí bastante interesante. ¿Por qué? Porque si no se logra hacer eso, pues al final la mujer también va a sufrir las consecuencias Claro. de no haber hecho su propio trabajo. Y las mujeres también podemos ser tropiezos, como decía Nata, podemos ser tropiezos para esos varones, para nuestros esposos, Así es. porque pues no estamos dispuestas a estar sujetas a la sujeción, como lo hablábamos ahora al comienzo, a estar Así es. sujetas a ese liderazgo de ese varón. Entonces eso es para tener cuidado con eso también. En efecto. Ahora, me gustaría que nos fuéramos a Efesios capítulo 5, versículo 33, donde quiero que veamos un poco acá lo que dice las Sagradas Escrituras. Este es un tema que se ha enseñado bastante y de hecho de este solo versículo hay un libro casi Ujú. escrito. Amor y respeto. Exacto, donde nosotros hablamos acerca de que la mujer está diseñada para ser amada, pero el hombre para ser respetado. Bien lo decía ahorita mi esposa, un hombre que no es respetado en el hogar por parte de su esposa, esa esposa prácticamente le está colocando una piedra en el camino, ¿cierto? Le está colocando un obstáculo que impide que ese hombre pueda avanzar, ir hacia adelante en su papel, ¿cierto? En su responsabilidad para con Dios. Nosotros tenemos que entender que toda acción que nosotros tenemos en nuestra vida pues tiene serias consecuencias, ¿sí? Y que debemos de empezar a trabajar en cada una de esas cosas. Ahora, me gusta aquí el enunciado que dice aquí definiendo un poco de lo que no es la masculinidad, ¿cierto? Porque es que muchos hombres parecen pensar que la masculinidad está determinada solo por esas características físicas. ¿Sí? Y en su esfuerzo de mostrarse a sí mismo como hombres, dice aquí este enunciado, parecen matones crudos. Entonces, yo he usado mucho este enunciado cuando doy las clases de matrimonios y digo, hombre no es aquel que tira la puerta, hombre no es aquel que se pone a hablar duro, hombre no es aquel que da instrucciones, órdenes en el hogar, ¿cierto? He conocido casos así, de hombres que les encanta hacerse notar, dando órdenes Gritando. a sus hijos, gritando, pero no es la idea de Dios en cuanto al tema de la masculinidad. Te voy contigo, Nata, ¿listo? Entonces, ¿estos hombres qué? Estos hombres emplean fuerza bruta, ¿sí? ¿Y quiénes son esas especies, esas criaturas que emplean fuerza bruta? Pues los animales en el campo. Los hombres verdaderos hombres, desarrollan cualidades en su carácter, ¿sí? Que los hacen crecer, ir hacia adelante, que los hacen ver fuertes. Por ejemplo, un hombre que respete a su esposa, que la honre y que la ame, está yendo hacia arriba en su proceso de ser hombre, de ser un verdadero hombre, un ejemplo a seguir básicamente. Dale, Nata, bien pueda. Bueno, cuando me pongo a mirar esto, nosotros miramos y encontramos el diseño perfecto de la masculinidad en Cristo. Y yo no veo a Cristo tirándole la puerta en la cara a las mujeres o maltratándolas o a la iglesia. Listo, Jesús llegó al templo, obviamente se sacudió cuando estaban teniendo todas estas ventas, todas estas tiendas, pero bueno, es escoger los momentos adecuados cuando eso es apropiado. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, yo me imagino a Cristo siendo un caballero. Y es que el hombre verdaderamente masculino es un caballero. Así es. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El liderazgo no es levantar la voz. Liderazgo es sentarme al lado y empoderar a la persona que está bajo mi cuidado. Eso es ser un caballero, eso es ser un verdadero líder, eso es ser verdaderamente masculino.
Sí, y básicamente ahí lo que uno al final se convierte es en convertirse a alguien, valga la redundancia, en alguien digno de seguir, digno de imitar. Un ejemplo, ¿cierto? Para muchos que lo están viendo a uno, como lo discutíamos, ¿cierto? En la clase de jóvenes pasadas, decíamos, luz del mundo, sal de la tierra. ¿Cómo debe de ser el hombre de Dios? Debe de haber alguien que se levante y se convierta en ese hombre de Dios que enseñe, muestre el camino a los demás y ayude, colabore, participe en el crecimiento general de la población de la iglesia masculina, ¿cierto? Es lo que nosotros debemos de hacer. En la Biblia nosotros vemos que Dios creó al hombre y a la mujer, pero hizo entre ellos una diferencia significativa. Hemos discutido incluso en algunos espacios que hoy en día la mujer se ocupó en demostrar que puede hacer lo mismo que hace el hombre, pero se olvidó de ser lo que la hace ser única, ser mujer, ¿cierto? Entonces quiere igualar al hombre, ¿sí? Pero no es el papel para el cual fue llamada. Puede hacer muchas cosas, claro, las mujeres son súper inteligentes, súper capacitadas, tienen muchos atributos que la hacen un ser especial. Yo siempre he llamado siempre he dicho, la mujer fue la cereza del pastel de la creación de Dios, ¿cierto? Fue lo que le trajo belleza, le trajo estabilidad, le trajo armonía a la creación de Dios. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber esa diferencia marcada, por supuesto, donde el hombre se dedica a su trabajo, a su rol, a funcionar, para lo cual ha sido diseñado, y también la mujer para la cual ha sido diseñada. Puede que muchas mujeres digan, bueno, pero es que el enfoque puede darse a que la mujer está en la casa haciendo de comer. Yo siempre le digo a mi esposa, yo no me casé con una esposa para que fuera una empleada doméstica. Las tareas domésticas que las podemos hacer todos, ¿cierto? Y esto implica que el hombre se involucre, implica que los hijos se involucren e implica que la esposa se involucre dentro del hogar. Pero ¿qué la hace ser única a ella? ¿Cierto? Es la que transfiere amor dentro de la familia, es la que transfiere ese cuidado. Y como lo vamos a estar discutiendo más adelante en las clases de matrimonios, vamos a hablar acerca de eso. Para que un matrimonio funcione, tiene que haber una mujer a la luz de Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 33. Y también tiene que haber un hombre a la luz de Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Entonces, si se encuentran ese hombre y esa mujer, van a lograr tener un hogar conforme al pensamiento de Dios. Entonces Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y los hizo con una diferencia significativa. Vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 1 versículo 27. Génesis capítulo 1 versículo 27. ¿Qué dice Juanpa? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Note entonces ahí la particularidad en las escrituras, por ejemplo, cuando hace esa diferencia entre el hombre y esa diferencia pues del hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre. ¿Listo? Ahora, hay una cualidad que resalta en las Sagradas Escrituras y está ahí en la primera carta de Pedro. Vamos a leerlo ahí en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo que el mismo apóstol Pedro dice con relación a ¿qué? Con relación a la esposa. Quiero por favor que mi esposa lo lea. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, alguien puede pensar y decir, bueno, ¿la mujer es débil? No, la mujer no es débil, la mujer es fuerte, ¿cierto? Y está capacitada para grandes cosas, cosas que el hombre no puede hacer, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, no se ve mucho en una sociedad donde un hombre quiere, siendo hombre, hacer lo que una mujer hace. No, los hombres no estamos ocupados en eso, ¿cierto? Pero la mujer sí está ocupada en querer demostrar que puede hacer lo que el hombre hace. Entonces, a lo que yo quiero llegar al final es, el rol se debe de hacer, se debe de vivir conforme Dios lo estableció en nosotros. El hombre está llamado ¿a qué? A hacer ese trabajo delante de Dios. Porque la pregunta que estamos discutiendo en esta mañana es, ¿dónde están los hombres? ¿O qué significa la masculinidad para Dios? ¿Es solamente algo físico? ¿O realmente debe de estar marcado en nuestras cualidades, en nuestras características como tal? Bien, pues, Anata, dale. Bueno, no, o sea, no sé si de pronto va a hacer arder el mundo con este comentario. Dale, a ver. Pero, o sea, no justifico esta clase de comportamiento acerca de las mujeres de comenzar a tener ese desespero de probar que yo puedo hacer lo mismo que un hombre.
Pero sí se llega a tal punto de desesperación de una mujer donde cuando yo no he podido encontrar un hombre que lleve a cabo su rol masculino como debe ser, llega a ese punto de desesperación donde yo digo, si él no lo va a hacer, entonces lo voy a hacer yo. Eso suele pasar en nuestra sociedad de hoy. Ahora, cuando el hombre de Dios, el hombre cristiano, no entiende cuál es su papel, no entiende o ignora voluntariamente cuál es su rol, ¿cierto? Es donde vemos nosotros, por ejemplo, hoy hogares fragmentados, donde la madre, la esposa tiene que salir del hogar para poder proveer para las necesidades. Y ahí viene la pregunta de Dios, ¿dónde está el hombre? Sí, porque Dios le entregó un rol al hombre. Vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Qué dice Juanfe? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice en el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Mire, aquí hay una diferencia sustancial, ¿cierto? Dentro de la escritura, que muestra que el hombre es el proveedor, tiene la responsabilidad de trabajar para poder proveer para los suyos, ¿cierto? Y lo hace ¿cómo? Con el sudor de su frente. Y el hombre aquí, por ejemplo, se ve una diferencia marcada con la mujer. El hombre es el más fuerte físicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es al que se le manda la tarea de ir y labrar la tierra, trabajarla para poder proveer para su familia, y lo hace con el sudor de su frente. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que muchos hombres hoy en día ignoran este llamado, ignoran esta responsabilidad que tenemos desde el principio, declarada por Dios. Entonces a la mujer se le convirtió ya esto como que como un oficio, una tarea. Dale, esposa. Que hablando del papel de la mujer tiene un papel muy bonito en el hogar, o un papel muy bonito con su pareja, que es como impulsar a ese hombre a que sea un varón de Dios. O sea, uno como mujer debe de anhelar es eso, no dejarlo ahí, no, pues si él no quiere hacer lo que no lo haga, no, pues si es que él no quiere servir que no lo haga, no. Nosotros como mujeres debemos de ser inteligentes, y si queremos tener un buen hombre, debemos de impulsar a ese varón a que esté al servicio del Señor, y ahí vamos a tener un resultado muy positivo, porque no solamente él va a estar al servicio de la iglesia, sino que también va a estar al servicio de su casa. Así es. Ahora, aquí hay algo interesante y es, no todos los hombres son altos, castaños, rubios y apuestos. Eso no significa ser hombre. Eso no significa ser hombre, ¿cierto? Por ejemplo, a algunos se les ha dado esos mejores atributos físicos, pero no han sido los hombres adecuados para Dios. Han sido los hombres más lamentables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque carecen de ese carácter, carecen de esa cualidad. Ahora, yo no estoy aquí teniendo nada en contra de los bonitos. Esto es un llamado para los bonitos y los feos, ¿cierto? Para los que somos menos bonitos, no digamos feos, digamos menos bonitos. Entonces, este es un llamado en general para todos, ¿cierto? Un llamado en el cual, sin importar su apariencia física, su altura, su contextura, usted como hombre está llamado a hacer una obra muy importante para Dios, una obra muy importante para su familia, una obra muy importante para sus hijos, una obra muy importante para su esposa y una obra muy importante para sus padres. Es lo que nosotros debemos de considerar. Dale, Nata. Bueno, en este proceso en que uno empieza a reconocer los roles de cada uno, como lo que yo dije ahorita de que ciertas mujeres decimos, bueno, si este hombre no lo va a hacer, pues lo voy a hacer yo. Es más bien empezar a reconocer la hermosura del rol que tiene la mujer. No es un rol para denigrar, es un rol para de verdad exaltar y reconocer que es un rol hermoso que tiene la mujer, al igual que es un rol increíble el que tiene el hombre. Y es empezar a ver las cosas positivas acerca de cada uno. Eso no se trata de una competencia del rol de quién es el mejor o el más importante. Ambos tienen su lugar en el rompecabezas y ambos forman todo el paisaje. Y es empezar a llevar a cabo cada rol con responsabilidad, en donde yo como mujer sepa admirar el rol del varón
y el varón también sepa reconocer la hermosura del rol de la mujer. En lugar de... Respeto. Exacto. Entonces, en lugar de empezar a señalarnos, es más bien empoderarnos a continuar llevando a cabo el rol correctamente. Así es. Ahora, aquí, por ejemplo, viene el contraste. Hablamos de los hombres bonitos. Ahorita vamos a hablar de los menos bonitos. Unos hombres que no han sido de estatura, que de pronto son por ahí como medio debiluchos, de apariencia poco agradable. Pero esos han sido a veces los verdaderos hombres, ¿cierto? Esos han sido los verdaderos hombres, los que se han dedicado a la tarea y a la labor. Voy a ser honesto, ¿cierto? A veces las mujeres no se fijan en esa clase de hombres porque les parece feitos, pero son los hombres que quieren ser ancianos, son los hombres que enseñan mejor Biblia, son los hombres con el carisma suficiente y la capacidad suficiente para poder llevar una obra delante de Dios adecuadamente. ¿Sí? Entonces es necesario que veamos esto. Dale, Nata. Bueno, y es también aprender a llevar a cabo el rol con humildad, porque mi rol me empodera, pero también me enseña a ser humilde. Y hay algo en lo que yo me pongo a pensar, por ejemplo, en David. Y nosotros exaltamos mucho como un hombre conforme al corazón de Dios, escribió todos estos poemas, todos estos salmos, pero uno dice, David la embarró feo. Claro. Feísimo la embarró, pero lo más hermoso del carácter de David era reconocer su horror, humillarse a sí mismo, arrepentirse y continuar buscando a Dios a pesar de todo y con todas las ganas de su vida. Y es empezar a hacerle ver a los hombres de que su rol de liderazgo no quiere decir que es un rol que van a llevar completamente a la perfección sin algún error y que no pueden tropezar y porque me tropecé una vez tiro la toalla. No, el hombre que es conforme al corazón de Dios sabe ser humilde. El hombre que es conforme al corazón de Dios sabe reconocer sus errores y sabe, más allá de reconocerlos, es tomar responsabilidad y mejorar todos los días. Así es. O sea, básicamente es una constante de estar creciendo, ¿sabes? En crecimiento. El hombre tiene que estar en ese proceso de crecer, en ese proceso de madurar, en ese proceso de fortalecerse día tras día. Entonces vemos nosotros ese contraste que hacíamos ahí un poco cómico entre el hombre bonito y el hombre menos bonito, ¿cierto? Entonces no se trata de apariencias lo que define ser hombre. Se trata desde nuestra responsabilidad para con Dios, para con nuestros hogares, en el entorno en el que nosotros nos movemos. ¿Listo? Ahora, Dios le otorgó ese rol de liderazgo al hombre. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí en primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Vamos a ver aquí, por ejemplo, lo que dicen las Sagradas Escrituras con relación a este punto. Juanfe, ¿lo tienes ahí para que lo leas? Sí, señor. La mujer aprenda el silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Exacto. Ahora, más adelante vamos a explicar un poco este contexto, porque pareciese como que un golpe directo al rostro de las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Solamente engendrando hijos? ¿Me voy a salvar? No. Vamos a estar discutiendo más a fondo este tema más adelante en el desarrollo de todos estos puntos que vamos a estar considerando a la luz de la Biblia, de lo que realmente significa ser hombre. Pero básicamente aquí lo que vemos nosotros es que Dios le dio al hombre el rol del liderazgo. Pero ese liderazgo, reitero, soy muy insistente en esto, no es ser capataz, no es ser manda callar, manda más, tirar puertas, ¿cierto? Sembrar orgullos como tal dentro de la familia. No, este rol de liderazgo parte desde el principio mismo de ser ejemplo digno de imitar para su familia, ¿cierto? Para su esposa, para sus hijos, para todo el entorno que le rodea y mucho más aún dentro de la iglesia del Señor, ser un ejemplo a seguir dentro del pueblo de Dios. Entonces, la responsabilidad de una familia exitosa y de una sociedad justa depende siempre de la dirección que el hombre dé, ¿cierto? Depende mucho eso. El hombre es el que al final puede llegar a determinar el rumbo de las cosas. Nosotros decimos, la iglesia no va a menguarse, no, la iglesia va a sobrevivir, sea aquí en este lugar, sean otros,
va siempre a permanecer, ¿cierto? Pero he visto cómo iglesias mueren, o sea, locales. Hablo en el sentido local, cómo iglesias mueren porque carecen de hombres adecuados para ese papel de liderazgo como tal. Bien, pues, Nata. Mano, es que el rol del cristiano es un rol de perseverancia y es un rol de mucha paciencia. Entonces, esto era algo que estábamos charlando usted y yo esta semana, porque en ocasiones a uno le dan ganas de tirar la toalla. Así es. Y uno se decepciona muchas veces con las cosas que uno ve dentro de la congregación, dentro de la iglesia, sea local o alrededor de todos los lados que uno ve. Y llegan momentos donde uno dice, ¿yo para qué estoy acá? Pero hay algo que me hace mucho eco en una conversación que tuve con alguien que se apartó de la iglesia. Y algo que yo me digo mucho a mí misma y es, yo no quiero abandonar la obra porque si yo no me quedo acá para ayudar a que sea transformada, ¿quién lo va a hacer? Así es. Y es eso, nosotros como mujeres y también sobre todo los varones que tienen tanto liderazgo dentro de la iglesia, es en lugar de tirar la toalla, sé un agente de cambio, porque si no Cristo y Dios hacía rato hubieran mandado esto a destruirlo, a la nada, pero Cristo se entregó a tal punto de sumisión y de ser el agente de cambio poco ortodoxo, al punto que lo matamos. Así es. No digo lo mataron, lo matamos. Sí, todos somos culpables. Todos somos culpables de eso. Y luego de esto nosotros vemos y decimos, ¿qué rayos hicimos? Sí. Pero entonces es ese punto, es como, estoy yo inclusive dispuesto a dar mi vida por la obra por la que Cristo murió. Y eso es algo que todos debemos considerar, y sobre todo los hombres teniendo un rol de liderazgo, pero es aprender a ver que hay hermosura en ese rol. Hay hermosura en ser masculino, hay hermosura, suena irónico, hay hermosura en ser masculino, pero sí, hay hermosura en ser un buen líder y ser un servidor que lava los pies de aquellos para quienes trabaja. Me encanta escuchar eso, Nata, con sus propias palabras. Gracias por defendernos. Pero es eso, sí, básicamente, ¿listo? Ahora, finalizando este punto, ¿cierto? Porque nos estamos metiendo en este terreno, adentrándonos en este tema tan profundo. Son casi 50 lecciones. Si entendemos que cada lección la vamos a estar tocando por 2 charlas, ¿cierto? Van a ser 50 puntos a desarrollar. La invitación final es que consideremos nosotros esa gran necesidad que tenemos como hombres de Dios de llevar a cabo ese rol de liderazgo apropiado, ese rol de liderazgo adecuado para que la iglesia del Señor pueda emerger, la familia pueda emerger, la esposa pueda emerger, los hijos puedan emerger y que haya una iglesia bastante consolidada hacia el futuro. Entonces aquí viene un punto, que también uno ha desarrollado su fuerza de carácter y ha asumido su rol de liderazgo, determina si él es o no un hombre verdadero, ¿cierto? Entonces depende mucho, hay una correlación ahí fuerte, ¿cierto? Donde si nosotros desarrollamos ese carácter y asumimos ese rol, eso es lo que al final va a determinar si somos nosotros esos hombres verdaderos que Dios necesita. Bien, pues dale, ¿tienes otro punto ahí? Sí, hermano, me ponía a pensar nuevamente acerca de David. Y hay algo muy curioso de que el pueblo de Israel, porque ellos querían tanto a David como el rey, y era porque creo que ellos decían porque David se iba a la batalla. Así es, enseñaba con el ejemplo. Enseñaba Claro. con el ejemplo, y luego lo comparamos con el ejemplo de Saúl. Y yo miro a Saúl y yo veo una persona muy adentrada en sí misma. Ajá. Pero David era alguien que decía, yo lucho por mi pueblo y estoy dispuesto a regar mi sangre y inclusive que me maten. Y es lo mismo que hizo Cristo. En efecto. Cristo está enfrente recibiendo todas las flechas en el campo de batalla porque él dice, yo estoy dispuesto a morir por mi iglesia. En estos días que estábamos viéndonos una película en casa, veíamos nosotros cómo un rey enviaba a su ejército a morir y él se escondía en su castillo. ¿Qué decíamos nosotros? Qué hombre tan cobarde. Cobarde, sí. Pero veíamos a los otros reyes de frente en el campo de batalla, liderando Peleando. sus ejércitos, peleando por su pueblo, por su tierra. Y eso despierta en uno admiración, ¿cierto? Porque uno dice, esa es la clase de líderes a los cuales yo deseo seguir, ¿cierto? En lo personal yo lo digo,
Esa es la clase de hombres que a mí me encanta ver y me encanta imitar. Un hombre que vaya al frente de la batalla, un hombre honorable, un hombre valiente, ¿cierto? Que tenga esa capacidad de hacer cosas heroicas, de ir donde nadie quiere ir, de creer donde nadie quiere creer, de hacer lo que nadie quiere hacer, básicamente. Y esto no aplica solamente como en el contexto dentro de la iglesia de los varones están ahí en el púlpito, saber defender a la obra, sino también, como ya hemos dicho, hogares fuertes, iglesia fuerte. Así es. Yo creo que el primer paso se hace es dentro del hogar. Es el campo de entrenamiento. El hogar es el campo de entrenamiento, entonces un varón no debe estar esperando que sepa defender bien a la obra si ni siquiera sabe defender bien a su familia. De hecho, Nata, vamos a leer este versículo de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Y quiero que lo leas, Juanfe, porfa, porque es interesante. Aquí, por ejemplo, se establece un principio para los hombres que sirven dentro de la iglesia del Señor como pastores, como ancianos. ¿Qué dice Juanfe? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En efecto, ese es el campo de entrenamiento, el hogar. Ujú. ¿Sí? Entonces, un hombre que no sepa defender su propio hogar, que no sepa amar a su esposa, que no sepa inclusive protegerla como el vaso más frágil, ¿cierto? Que no sepa proteger a sus hijos y que de verdad no sepa hacer el frente en el campo de batalla por su propia familia, ¿cómo espera llevar a cabo ese rol dentro de la iglesia? Así es. Ahora, quiero que finalicemos con el versículo que tocábamos al principio de esta charla, que está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. La pregunta que se hace Dios, la pregunta que hace Dios a la humanidad. Al pueblo de Israel, Dios le dice lo siguiente: busqué entre el pueblo hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé, dice el Señor. ¿Será que esto está ocurriendo dentro del pueblo de Dios? ¿Será que esto está ocurriendo dentro de los hogares, dentro de las familias? La pregunta que nos hace Dios en esta mañana es: ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están? La masculinidad, según Dios lo fija en su palabra, no está determinada en sí por cuánto gritas, o cuánta fuerza posees, o cuán bonito seas, ¿cierto? sino en cómo respondemos nosotros al llamado, al deber que tenemos nosotros delante de nuestro Dios. Vamos a dejar hasta ahí, Nata, Juliana y Juanfe, vamos a concluir. Es necesario que dentro del pueblo de Dios empecemos nosotros a desarrollar, ¿cierto?, a fortalecer, a buscar esos hombres tan necesarios para que lleven a cabo la obra de Dios. Vamos a agradecer a todos los que nos han acompañado en esta mañana por medio de esta transmisión. Esperamos en Dios que este mensaje pues pueda tocar, ¿cierto?, el corazón de todos estos hombres, que podamos entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios de servir adecuadamente dentro de ese rol que Dios ha establecido. ¿Listo? Bueno, Nata, vamos a dejar entonces ya la segunda parte de este tema para nuestra próxima transmisión. Ya ahí tienen el escrito y todo para que lo discutamos y podamos seguir llevando este mensaje a muchas personas que nos escuchan. Juanfe, muchas gracias por estar aquí entre nosotros en esta mañana. Despídete entonces de la audiencia. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Así es. También a mi esposa, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos, motivarnos a seguir con cada una de estas transmisiones. A ustedes muchas gracias. También, Nata, muchas gracias. No, gracias a usted, hermano, gracias por darnos la oportunidad a todos nosotros de tener este espacio, que todos lo estemos aprovechando. Esto es un espacio que de verdad nos edifica a nosotros que lo estamos haciendo y esperamos que esté edificando también a todos los que lo estén escuchando. Así es, esa es la idea. Queremos invitarlos a todos entonces para que ahora a las 9 de la mañana se acerquen aquí al local de reunión de la Iglesia del Señor en Manizales, puedan unirse a nosotros en nuestra asamblea general. Recordarles que como Iglesia del Señor llevamos a cabo ciertos mandamientos de la Escritura, cantamos, oramos, estudiamos la palabra de Dios, cenamos conforme la Biblia nos indica y ofrendamos, que es la forma que nosotros le manifestamos a Dios o le decimos a Dios gracias por todo lo que Él nos otorga.
Y aparte de eso, pues la enseñanza que vamos a tener ahora en nuestra Asamblea General es un caso, un ejemplo de fidelidad en el matrimonio. Va a estar muy interesante porque vamos a estar abordando una perspectiva, una interpretación, ¿cierto?, que se le da al libro del Cantar de los Cantares, para que veamos allí un caso digno de imitar en cuanto a la fidelidad que se deben los esposos como tal dentro del hogar. Bueno, a todos muchas gracias, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Recuerden, somos la Iglesia del Señor aquí en Manizales, estamos ubicados en la calle 26, número 2218. También nos pueden saber acerca de nosotros en nuestro sitio web, en el www.iglesiadecristomanizales.com, y también si tienen inquietudes, preguntas o sugerencias o aportes que nos quieran dar, pues también nos pueden escribir al correo electrónico iglesiadecristomanizales@gmail.com, y también a nuestro número de WhatsApp, que es el 316-730-4014. Allí también nos pueden enviar todas sus inquietudes, todos sus comentarios para poderlos tratar en cada uno de estos espacios. A todos muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos entonces el próximo domingo, una vez más aquí desde las 7 de la mañana en este programa que se llama Las Primicias del Día, donde vamos a estar entregando cada uno de estos temas considerando a la luz de la verdad de Dios lo que en sí significa ser hombre, el hombre que Dios espera que todos nosotros nos convirtamos. Un fuerte abrazo para todos y Dios les bendiga.